La normalidad sigue sin volver a Ceuta. Este mismo fin de semana Marruecos afirmó haber parado otra avalancha de inmigrantes a la ciudad autónoma, mientras los migrantes en el enclave exigen asilo a España. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Decenas de personas acogidas en el centro provisional de El Trampolín se han manifestado en Ceuta para exigir que no se ejecuten sus devoluciones a Marruecos. Bajo el lema "preferirían morir antes que volver", los manifestantes denuncian el hacinamiento en las instalaciones y reclaman su traslado a la península o la concesión de asilo, asegurando que sufren persecución en sus países de origen. El gobierno ceutí ha desplegado un dispositivo extraordinario de 750 trabajadores para reforzar la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. La medida busca paliar el impacto de la reciente crisis migratoria que ha desbordado los servicios municipales, además de los servicios médicos de la ciudad. Por otro lado, hoy nos despedimos de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien ha muerto a los 36 años. Famosa por sus papeles protagonistas en la serie Héroes y en la saga de terror Scream, la intérprete fue hallada sin vida en su casa. Comenzamos con el informativo. La actriz estadounidense Hayden Panettiere, protagonista de populares series de televisión como Héroes y Nashville, ha fallecido a los 36 años. No se ha revelado la causa de la muerte. La prolífica carrera de Panettiere comenzó cuando aparecía en anuncios publicitarios antes de cumplir un año, para luego incluir papeles protagonistas en Scream 4 y 6. En la película Bichos, prestó su voz al personaje de Dot cuando solo tenía 8 años. La actriz recibió 2 nominaciones a los premios Globo de Oro. Su interpretación de una animadora con superpoderes en la serie Héroes la catapultó a la fama mundial. Siempre había hablado abiertamente de sus problemas con el alcohol y la depresión. En mayo de este año publicó unas memorias tituladas This Is Me, A Reckoning. Le sobrevive su hija Kaya, de 11 años, fruto de su relación con su expareja, el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko. Tras varios días de tensión y espera, por fin llegan buenas noticias para los habitantes de Boulogne-y-Garein, en la región de las Landas francesa. La lucha de 4 días contra el gran incendio forestal que ha arrasado unas 1.700 hectáreas empieza a dar sus frutos. El fuego ya está controlado, según ha anunciado la prefectura este lunes por la mañana. Ya han podido comenzar los regresos hacia casa. De las 600 personas que tuvieron que abandonar sus hogares desde el jueves 13 de agosto, aproximadamente la mitad ya han podido regresar. Tras la organización de unos 50 regresos el domingo por la noche en Garein, unos 250 residentes de Boulogne también podrán volver a sus casas. Un verdadero alivio para los habitantes de ambas localidades. Moi, je suis content d'être rentré. Là, je vais aller prendre une petite douche quand même. Et voilà, et ça fait plaisir. Ah oui, ça fatigué, oui. Content de retrouver son lit ce soir. Et sa maison. Aunque el alcalde de Garein se mantiene cauto, este no oculta su alivio. Oui, c'est un bon signe, vraiment. Nous, la première journée où on est un peu optimiste, c'est aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. On espère que les jours suivants seront dans le même sens. On annonce la bonne nouvelle pour certains de pouvoir rejoindre leur maison, et progressivement les autres le feront au fil des événements. Voilà. Mientras esperan que se declare el incendio completamente extinguido, los bomberos continúan su trabajo. Aseguran los bordes y los focos de incendio y vigilan posibles rebrotes y reigniciones repentinas, porque el peligro aún está lejos de haber sido eliminado. Les risques de reprise sont souvent plus violents que le feu lui-même, parce que le végétal en fait c'est desséché, donc la pyrolyse va être quasiment immédiate en cas d'apport de chaleur. Et donc l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que les lisières soient propres. Donc ça passe soit par un travail d'arrosage qu'on fait de manière conventionnelle avec nos agrès et nos lances, soit par un travail de sap qu'on va faire avec les bulldozers. Este es el tercer gran incendio forestal de este verano en Francia tras los incendios de Biscarrosse y Gironde a finales de julio. Según el Sistema Europeo de Vigilancia de Incendios, casi 100.000 hectáreas de vegetación ya se han quemado en la Francia continental, lo que convierte a 2026 en el año más destructivo registrado hasta la fecha en el país. Un día después de que se declararan 2 incendios en Salamina, una isla del Golfo Sarónico situada a poca distancia de Atenas, las autoridades están evaluando los daños e investigando las causas. Las casas y los vehículos calcinados yacen entre los escombros, mientras los bomberos siguen trabajando en el lugar. La parte sur de esta isla es la que ha sufrido los daños más graves. 2 ancianos han perdido la vida, mientras que otras 9 personas han sufrido quemaduras.
Avivado por fuertes vientos, el fuego se propagó rápidamente, avanzando en tan solo 7 minutos. A medida que las llamas se acercaban a las zonas costeras repletas de residentes y turistas, 593 personas tuvieron que ser evacuadas por mar. Los 2 incendios se declararon en lugares distintos de la isla con unos 20 minutos de diferencia entre uno y otro. Según los informes iniciales, el primero se inició en una parcela donde ya se habían acumulado residuos. Las autoridades están revisando ahora las imágenes de las cámaras de vigilancia y examinando todos los escenarios posibles. Hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión oficial sobre la causa y los investigadores no establecen ninguna conexión entre ambos focos. En Esquiros, isla del Egeo Central, la situación también ha mejorado significativamente. Según las últimas imágenes de satélite del sistema europeo Copernicus, el incendio ha afectado una superficie de aproximadamente 3,6 kilómetros cuadrados. El bosque de pinos de esa misma zona ya había sido devastado por un gran incendio forestal en 2008. A fecha de este lunes, 20 regiones de toda Grecia están clasificadas como de alto riesgo de incendios forestales, aunque ninguna se encuentra actualmente en el nivel de alerta más alto. El presidente Donald Trump ha ordenado al Pentágono reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Según la Casa Blanca, la decisión busca rebajar la tensión en la península coreana y responde a las buenas relaciones personales que el mandatario afirma mantener con el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el domingo al Pentágono que redujera las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, alegando la negativa de Seúl a colaborar con la guerra de Irán y, según sus propias palabras, por su muy buena relación con el líder de Corea del Norte. Los 11 días de maniobras, en los que participaron 18.000 soldados surcoreanos, tenían como objetivo reforzar la preparación frente a las amenazas de Corea del Norte. Estas maniobras son uno de los 2 principales ejercicios que llevan a cabo los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos. Trump criticó duramente los ejercicios por ser costosos, inapropiados y hostiles hacia Pyongyang, país que, según afirmó, se ha mostrado respetuoso y no ha representado ninguna amenaza durante sus mandatos presidenciales. El presidente republicano también indicó que había querido retirarse por completo de los ejercicios, pero señaló que ya era demasiado tarde para hacerlo. Trump subrayó además que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se negó a la petición de Washington de que Seúl se sumara a sus esfuerzos para desnuclearizar Irán. Una medida que supone un giro radical respecto a la forma en la que la administración norteamericana ha visto a Corea del Sur en los últimos meses. En mayo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió a este aliado por su compromiso de aumentar el gasto en defensa. Donald Trump ya había intentado poner fin a estos ejercicios durante su primer mandato, tras una reunión con Kim Jong-un en Singapur en 2018. Entonces dijo que estos ejercicios eran provocadores. La Unión Europea se opuso el viernes a la renovada presión comercial de Estados Unidos y le instó a suavizar sus principales normas medioambientales. El embajador de Washington ante la Unión Europea, Andrew Putzer, instó a la Unión Europea a modificar 2 importantes leyes en materia de medio ambiente y derechos humanos para adaptarlas al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos del año pasado. En una publicación en X, Putzer escribió que Estados Unidos tomaría las medidas necesarias si la Unión Europea no abordaba las normas que consideren justas para las empresas estadounidenses. Las leyes de la Unión Europea citadas por Putzer exigen a las grandes empresas que operan en la UE, incluidas las de Estados Unidos, que informen sobre su impacto medioambiental y social, incluidas las condiciones laborales en sus cadenas de suministro. En respuesta, un portavoz de la Comisión Europea afirmó que la UE tenía muy claro que sus normas y su derecho a establecer su propia normativa no son negociables. La UE ya ha reducido el alcance de ambas leyes bajo la presión de las empresas tanto dentro como fuera del bloque, pero el documento estadounidense señalaba que eso no era suficiente. Por otra parte, el jueves la Casa Blanca también señaló a la UE como un riesgo por ayudar a los productos chinos a eludir los aranceles estadounidenses. El enviado estadounidense Jared Kushner se reunirá este lunes con el primer ministro israelí tras mantener conversaciones con los líderes de Hamas en Egipto. El objetivo es reactivar un plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y que Israel ha rechazado hasta ahora. La reunión se produce 2 semanas después de que Hamas respaldara la última fase del plan de Trump para Gaza, que Netanyahu se ha negado a apoyar, insistiendo en que cualquier acuerdo debe garantizar que el grupo quede verdaderamente desarmado. Kushner, yerno de Trump, se reunió el domingo en Egipto con el nuevo líder de Hamas, en lo que supone un encuentro excepcional en el marco de un nuevo esfuerzo diplomático para avanzar en el estancado alto el fuego en Gaza. Según apuntan algunas informaciones, Kushner presionó a Hamas para que adoptara medidas concretas y verificables y transmitió el mensaje de que Gaza no puede volver a ser nunca más una fuente de terror para Israel.
Estados Unidos se ha negado durante años a mantener contacto con Hamás, a la que define como una organización terrorista que lideró el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Sin embargo, la administración de Trump se ha mostrado cada vez más dispuesta a mantener contacto directo con Hamás. En Brasil, Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, favoritos en la carrera presidencial, arrancaron el domingo sus campañas con actos en sus bastiones políticos de cara a unas elecciones que se prevén muy reñidas en octubre. Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, denunció además la injerencia extranjera al referirse a las reservas de minerales raros del país. Eu não quero nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com a França, nem com a Inglaterra. Ninguém vai explorar os nossos minerais. Nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. Por su lado, Flavio Bolsonaro reunió a miles de seguidores en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se presentó como continuador de su padre. E eu estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há um propósito de Deus para o nosso país. El candidato del Partido Liberal prometió combatir la delincuencia y respaldó la ofensiva de Donald Trump contra los grupos criminales brasileños. La primera vuelta de estos comicios tendrá lugar el 4 de octubre en unas elecciones marcadas por la polarización política y la influencia del presidente Trump. La Policía Metropolitana se ha disculpado tras revelar accidentalmente las direcciones de correo electrónico de 143 personas que presentaron denuncias por abusos sexuales por parte de Mohamed Al-Fayed. La policía achacó el hecho a un error humano tras revelar accidentalmente las direcciones de correo electrónico en un informe mensual dirigido a las víctimas del difunto propietario de los grandes almacenes londinenses Harrods. La Policía Metropolitana también ha remitido el caso al organismo regulador de la información del Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información. La policía sigue investigando las denuncias contra Al-Fayed y contra las personas que podrían haber facilitado o permitido sus presuntos delitos. Se han presentado cientos de denuncias por conducta sexual inapropiada contra el difunto multimillonario egipcio, que falleció en 2023 sin haber sido acusado de ningún delito. La Policía Metropolitana ha indicado que se ha interrogado a 6 personas en relación con el caso, pero no se ha procedido a ninguna detención. Las autoridades continúan con la búsqueda de desaparecidos en la isla indonesia de Flores tras el seísmo de 7,7 grados desatado el pasado sábado en esta región centromeridional y predominantemente católica del estado archipiélago más grande del mundo. Hay al menos 54 muertos, 135 heridos y unos 5.000 desplazados de sus casas, de las cuales más de 1.300 se han visto afectadas. Preocupa especialmente la situación en las regiones de Manggarai Oriental y Nagakeo, muy aislada por los numerosos corrimientos de tierra o bloqueos de carretera que los fotoperiodistas desplazados hasta la zona han podido atestiguar. Los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos se hacen apremiantes a medida que se acercan las 72 horas críticas tras el seísmo y mientras este lunes Indonesia se prepara para celebrar su 81º aniversario de independencia, que transcurrirá mientras muchas familias continúan velando tratando de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Apenas 3.500 efectivos han sido desplegados para una isla con más de 1,8 millones de habitantes, mientras los afectados y desplazados denuncian que no cuentan con agua potable, medicinas, comida o enseres para utilizarla. El seísmo, no obstante, no ha provocado ningún tsunami pese a la alerta inicial gubernamental. Al menos 7 personas han fallecido y más de una docena han resultado heridas en una estampida ocurrida en un templo hindú del estado oriental de Bihar. La estampida se produjo en el templo de Ashok Dham a primera hora de este lunes, cuando miles de fieles se reunieron para realizar ofrendas a la deidad hindú Shiva. Las autoridades locales aseguran que cundió el pánico tras difundirse el rumor de que un poste eléctrico había caído sobre los fieles dentro del recinto, desatando así el temor a una electrocución. Poco después llegaron 2 trenes, lo que aumentó considerablemente el número de personas dentro del templo y provocó la estampida cuando los fieles se apresuraron a escapar. Según informes locales, muchas de las personas fallecidas en la estampida eran mujeres. Al menos 4 de ellas tenían entre 44 y 55 años. El ministro principal del Estado calificó las muertes de desgarradoras y anunció indemnizaciones de aproximadamente 3.500 euros para las familias de cada una de las víctimas.
El primer ministro de la India también expresó sus condolencias y añadió que las autoridades locales estaban prestando asistencia a todos aquellos que lo necesitaban. 12 personas han fallecido y al menos 10 han resultado gravemente heridas tras el accidente de un autocar turístico polaco en el noreste de Hungría en la madrugada del domingo. El accidente tuvo lugar en una autopista cuando el autobús que transportaba a unos peregrinos de regreso de Serbia a Polonia se salió de la carretera y volcó de costado. Los medios de comunicación que citaban a la policía aseguran que el conductor se había quedado dormido al volante. El ministro del Interior, Gábor Poszfaj, ha anunciado que el hombre ha sido detenido. 5 de los heridos se encontraban en estado crítico, según declaró un diplomático polaco en una rueda de prensa. Según las autoridades encargadas de la gestión de catástrofes, en el autobús turístico que se dirigía a Nyíregyáza viajaban 57 pasajeros y 2 conductores. Tras recibir asistencia médica in situ, los heridos fueron trasladados a hospitales de 4 ciudades diferentes. El primer ministro húngaro Péter Magyar y el primer ministro polaco Donald Tusk expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas. Unos ladrones robaron 4 obras atribuidas al pintor renacentista Antonello da Messina de un museo de Messina, en Sicilia, mientras una multitud se congregaba para celebrar la festividad de la Asunción. En su incursión del sábado por la noche, los ladrones retiraron los 5 paneles del Políptico de San Gregorio de 1473 de su marco, llevándose 3 y abandonando 2 detrás de una pared. También robaron un panel de doble cara que representaba a la Virgen María y al Cristo muerto en la Piedad de una vitrina blindada. Los expertos en arte estiman que el valor de las obras robadas oscila entre los 70 y los 80 millones de euros. La directora del museo, Marisa Mercurio, afirmó que las alarmas funcionaban y que había guardias en el recinto cuando se produjo el robo, poco antes de las 10 de la noche. El museo permaneció cerrado el domingo mientras los investigadores recababan las pruebas necesarias. El robo se produjo pocos días después de que la policía de Parma anunciara la recuperación de 3 obras robadas de Renoir, Cézanne y Matisse por un valor aproximado de 10 millones de euros. El académico británico Jason Arday, el profesor negro más joven de Cambridge, fue hallado muerto el viernes, una semana después de dimitir a raíz de acusaciones de plagio. El hombre de 41 años fue hallado en una vivienda del sur de Londres, según informaron los medios de comunicación británicos. Arday saltó a los titulares en 2023 cuando fue nombrado profesor. Sin embargo, desde entonces se ha enfrentado a una avalancha de acusaciones de plagio en su tesis doctoral, que tanto Arday como sus defensores alegaron que tenían motivaciones racistas. La semana pasada dimitió de su cargo en la Universidad de Cambridge poco después de que ésta anunciara una investigación sobre las diversas acusaciones que se le imputaban. La familia de Arday denunció lo que calificaron de años de acoso, afirmando que Arday había sido objeto de una campaña de abusos continuados desde que aceptó el cargo en la universidad. El mes pasado, las acusaciones de plagio dieron un giro diferente cuando fueron aprovechadas por periódicos y comentaristas británicos de derecha, quienes afirmaron que Arday se había beneficiado injustamente de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión. El profesor de sociología nunca aceptó las acusaciones y declaró en una carta que, básicamente, había llegado al límite de su capacidad para soportar una situación difícil. En los últimos años los hemos visto cada vez con más frecuencia en los campos de Alsacia: lentejas, garbanzos y quinoa. Ante las repetidas olas de calor y sequías, un grupo de agricultores de Iklingsgrafenstaden, al sur de Estrasburgo, ha decidido apostar por estas legumbres que requieren menos agua y menos pesticidas. Esta iniciativa está ganando terreno poco a poco, tal y como confirma Cédric Steinle, que se pasó a estos cultivos durante la pandemia de COVID-19 hace 6 años. On a vu qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que c'était vraiment très intéressant pour le consommateur de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont quand même assez atypiques. Du pois chiche par exemple, on n'en a jamais vu. Pronto se le unieron 3 productores locales y juntos crearon su marca, Grains d'Alsace. Hoy en día, organizados como una pequeña cooperativa, producen más de 100 toneladas métricas de legumbres al año, el doble que hace 3 años. Se han añadido otros cultivos, como las semillas de chía y las alubias rojas. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet. Las legumbres tienen muchos beneficios nutricionales, son ricas en proteínas y fibra y bajas en grasas. Desde una perspectiva medioambiental, fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo, por lo que se consideran abono verde y requieren poca agua. Sin embargo, la excepcional sequía de este año ha obligado a realizar algunos ajustes. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent. Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière.
Et moi, l'objectif, c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière, j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. La cooperativa Grains d'Alsace tiene mucho éxito en toda la región y vende a comedores de empresas, hospitales y mercados de agricultores. Cédric Steinle espera que aumente el consumo de legumbres. Con una media de 1,6 kilogramos por persona al año, el consumo francés de legumbres sigue siendo demasiado bajo para cumplir las recomendaciones sanitarias según un estudio reciente. En Marsella, zambullirse en el Mediterráneo desde la cornisa del mar atrae cada vez a más jóvenes en busca de emociones fuertes. A pesar de la prohibición de saltar desde alturas superiores a los 3 metros, vigente desde 2006, esta práctica, impulsada por las redes sociales, está cobrando fuerza. Algunos turistas incluso hacen un viaje expresamente para probarlo. J'ai commencé cette année et là, tous les jeunes ont fait ça, je pensais. Tout le temps avec les mêmes, moi, tout le temps avec les mêmes collègues, on se chauffe, on saute. J'ai vu des vidéos sur internet, ça m'a intéressé. J'ai aussi des amis d'ici qui sautent, qui m'ont dit de venir et puis bah voilà, hein, je suis venu et puis je viens sauter. This, I think, the third spot now we've checked, and a lot of people are jumping as well. So, yeah, it's nice. You have other people doing it, and then you also feel more safe because if the people that live here do it, then it's also, better. Detrás de la espectacularidad de este fenómeno, los riesgos son muy reales. Cada año en Marsella, varias personas sufren lesiones graves al zambullirse. La policía municipal vigila de cerca las zonas donde la altura es considerable y donde el aterrizaje puede resultar peligroso. On a une vigilance particulière sur ce secteur. Parce que voilà, c'est très haut, ça peut être très dangereux, et notamment au niveau de l'atterrissage. Donc on va commencer par surveiller cette zone et on y fera plusieurs passages dans la journée pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. La ciudad de Marsella también está apostando por la prevención. Una unidad de ciudadanía y seguridad pública permite a los jóvenes infractores evitar una multa participando en una sesión de sensibilización sobre los peligros de los saltos. Y el ayuntamiento está incluso barajando la posibilidad de instalar plataformas de salto supervisadas en zonas donde esta actividad pueda realizarse de forma segura. On a effectivement une grande réflexion aujourd'hui sur notre utilisation du littoral, avec notamment une réflexion autour de plongeoires qui seraient installés, surveillés, où on pourrait sécuriser les espaces et les points pour que ces jeunes puissent plonger. El Ayuntamiento de Marsella también está planificando una campaña de sensibilización en las redes sociales con la participación de varios influencers para llegar directamente a los más jóvenes. Este fin de semana el gobierno talibán ha conmemorado 5 años al frente de Afganistán. Los combatientes talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021 tras hacerse con el control de la capital Kabul después de la retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos. 5 años después, sus partidarios salieron a las calles para celebrarlo, mientras que sus detractores denuncian el endurecimiento de las restricciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las mujeres están siendo en la práctica excluidas de la vida pública y son ahora las que más sufren las medidas del gobierno talibán desde que éste asumió el poder en agosto de 2021. Algunos ejemplos son las severas restricciones para aparecer en lugares públicos y la exclusión de la mayoría de los puestos de trabajo, la prohibición de practicar deporte e incluso de mostrar el rostro o hablar fuera de sus hogares. Además, las mujeres no pueden mirar directamente a los hombres con los que no tengan parentesco consanguíneo o por matrimonio. Por otra parte, la educación de las niñas mayores de 12 años está prohibida. Aunque los responsables talibanes han establecido vínculos no oficiales con varios países, principalmente de Asia y Oriente Medio, Rusia es el único país que los reconoce como gobierno legítimo de Afganistán. En una medida que fue ampliamente criticada, los responsables de la Unión Europea celebraron el pasado mes de junio una reunión técnica en Bruselas con los talibanes para debatir el retorno de los migrantes afganos al país. ¿Cuál es la postura de los europeos con respecto a los refugiados tras la crisis de Ceuta? La inmigración es un tema candente en la Unión Europea. La cuestión de los refugiados, en particular, se ha vuelto aún más acuciante tras la oleada de inmigrantes que llegaron al territorio español de Ceuta. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos de toda la Unión? En general, el apoyo a los refugiados es más fuerte en Suecia, Países Bajos y España. Sus ciudadanos están de acuerdo en que las personas deberían poder buscar refugio para escapar de la guerra o de la persecución política.
Por el contrario, los encuestados en Hungría y Polonia tienden a mostrar el menor apoyo de todos los países de la Unión, con un 54% en cada uno de ellos. Así lo revela una encuesta global de Ipsos, en la que se encuestó a participantes de 29 países, entre ellos 10 de la Unión Europea. Las posturas de algunos han cambiado con el tiempo. El apoyo de Francia ha subido al 68%. Más de 6 de cada 10 encuestados en Irlanda y Alemania creen, en cambio, que la mayoría de los refugiados solo quieren ir hasta allí por motivos económicos o para aprovecharse de los servicios sociales, mientras que Suecia e Italia son los países que menos están de acuerdo con esa idea. 3 de cada 10 encuestados alemanes creen que los gobiernos de otros países más ricos deberían contribuir más para ayudar a los refugiados de todo el mundo. Por su parte, el resto de los países consideran que las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, deberían ser las que más contribuyesen a ayudar a los refugiados en todo el mundo. Defence stocks make millionaires 95% of the time. That's the claim being made in this TikTok video before it points viewers towards a handful of companies in the defence sector. It's just one example of financial advice social media users can encounter when scrolling online. Germany's financial regulator BaFin told us it sees a clear trend towards young people increasingly getting their investment tips from social media. But from tips on individual stocks and cryptocurrency to promises of getting rich quick, how much of this advice should you actually trust? Broker comparison website brokerlistings.com analysed 150 popular finance-related TikTok videos, each with at least 100,000 views. It found that more than 70% of creators did not display a clear, relevant background in financial services or suitable qualifications, and more than 60% of videos didn't adequately explain the potential risks or downsides of what they were discussing. But that doesn't mean all financial content on TikTok is unreliable. Researchers also found useful videos about budgeting, saving, and long-term investing, while established financial education channels use TikTok to explain investment products and concepts. So, how can you tell the difference between helpful and potentially unreliable advice? Experts say you should be cautious of creators who use displays of wealth, such as luxury cars or expensive hotels, to suggest an investment strategy that could bring similar rewards. Urgency is another red flag, such as claims a stock is about to soar or crash. And before putting your money at risk, check claims against established sources, including financial regulators, company information, and trusted news organizations. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
important. Please look both ways when entering or exiting the bus. Please look both ways when entering or exiting the bus.